Bueno, simplemente me presento, soy Brezo de la Fundación Open Value y nada, os hemos reunido hoy para acercaros un poco más, dar un paso más allá de lo que es la inversión de impacto, ¿no? Nosotros desde la Fundación impulsamos un modelo híbrido, como sabréis muchos de los que estáis aquí presentes, entre la filantropía tradicional y la inversión de impacto. Es algo pionero en España y hemos querido dar un paso más, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la investigación y la formación. Y en este caso, para hacerlo realidad, el año pasado, en 2020, hemos lanzado junto con la Universidad Autónoma de Madrid una cátedra en inversión de impacto. Y tenemos la suerte de contar con un primer fruto de esta investigación, que es el libro blanco de la inversión de impacto. Tenemos a la autora, Iciar Jiménez, que nos lo va a contar unos minutos después, y que es también cofundadora de la cátedra y directora del máster en inversión de impacto, codirectora. Bueno, y para meternos un poco más en este ámbito que es la inversión de impacto, vamos a tener la ocasión de escuchar de la mano de Luis Alberto, que es la cara visible de Value School. Si no lo conocéis, es la escuela financiera hermana de la Fundación. Nos lo va a hacer muy ameno y va a entrevistar a Iciar. Así que nada, pues si quieres contarnos un poco, bueno, arrancar un poco con la idea que tenías, ¿no? De contarnos cómo surge la elaboración de este libro blanco. Vale, perfecto. Pues os voy contando. Si queréis, Brezo, compartir una pequeña presentación que he hecho para que, bueno, pues todas las personas que nos acompañan nos puedan seguir con más facilidad y a lo mejor en el discurso nadie se pierda, pues estupendo. Así vamos todos un poquito ya poniéndonos en sintonía con el tema de la inversión de impacto, ¿no? Fenomenal. Mira, yo te voy contando que la verdad es que la idea de escribir el libro blanco surgió porque empecé a investigar sobre inversión de impacto para diseñar los contenidos del máster en inversión de impacto que hemos creado en la Universidad Autónoma de Madrid, como tú decías antes. Y entonces empecé a ver pues, la necesidad que había de definir claramente este campo de inversión, ¿no? De fortalecer la identidad de la inversión de impacto. ¿Para qué? Pues para que inversores, gestores, empresas, bueno, la comunidad en general, dijéramos, ¿no? Pues pudiera diferenciar bien este tipo de inversión de otras modalidades de inversión, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de que desde mi perspectiva había dos hechos, ¿no? Dos cosas que fundamentalmente me empujaban a escribir el libro para contribuir a hacer las cosas de otro modo en el campo de la inversión de impacto. Y el primero fue el cambio de paradigma, ¿no? que yo entiendo que se produjo con la crisis de 2007, porque esa crisis condujo al inversor a replantearse qué estaba financiando con su dinero, ¿no? Y a replantearse también en el ámbito legislativo pues la exigencia para los inversores institucionales, que son los que mueven nuestro dinero, de ser más transparentes y de incluir criterios sostenibles, ¿no? Eso fue lo primero que a mí más me llamaba la atención de los últimos años y de lo que yo creía que podía haber derivado, ¿no? en la inversión de impacto. Y el segundo hecho fue la necesidad de poner de manifiesto que medir, gestionar y evaluar correctamente el impacto si se pretende crear un tipo de inversión dirigida a solucionar problemas en la sociedad y en el medio ambiente era fundamental, ¿no? O sea, yo creo que no hay otro modo de ganar credibilidad en un tipo de inversión que nace para solucionar problemas que demostrar el grado en que se contribuye precisamente a solucionar ese problema, ¿no? Entonces esas serían las dos cosas fundamentales, ¿no? que me llevaron a ponerme a publicar, o sea, a investigar, después a escribir y finalmente a publicar el libro, ¿no? Y tú, o sea, nos podrías responder, sé que es una pregunta un poco amplia, pero ¿por qué crees que surge la inversión de impacto? Pues mira, realmente yo diría que se puede considerar que a primeros del siglo pasado nace un reclamo, ¿no? Como por parte de la sociedad hacia las empresas para que éstas asuman la responsabilidad de sus actuaciones, ¿no? Y esto hace que se vaya constituyendo el famoso movimiento de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, y paralelamente van haciendo desde el último cuarto del siglo pasado pues una preocupación de instituciones, de empresas, de la sociedad por la sostenibilidad del planeta, ¿no? Que fue muy apoyado, muy guiado por Naciones Unidas. Y finalmente estas dos cosas, ¿no? La exigencia de responsabilidad y la sostenibilidad, acabó trasladándose a principios del siglo XXI
al ámbito inversor, ¿no? y generando los movimientos de la inversión sostenible y responsable, de la ISR y de la inversión de impacto, ¿no? O sea, por concretarte un poco, yo creo que la inversión de impacto acaba surgiendo como un resultado de esa asunción de responsabilidad que se va produciendo de una manera progresiva, ¿no? Por parte de los diferentes actores que formamos el sistema. O sea, a las empresas realmente es desde principios del siglo XX a quien se les empieza a exigir esa responsabilidad, ¿no? Como os he puesto ahí en la presentación, pues aunque fuera a primeros de siglo, realmente es a mediados cuando se considera que se fortalece el movimiento de la RSC con Bowen. Y a mí me llama mucho la atención siempre una frase de Carroll en torno a los años 70 del siglo pasado, que decía que la responsabilidad social es un continuo que va desde ninguna respuesta, o sea, desde no hacer nada, hasta una respuesta proactiva, o sea, hacer mucho. Y yo creo que ya desde ese momento Carroll dejaba la puerta abierta así a un abanico muy, muy amplio en esa asunción de responsabilidad que incluiría incluso el tema de hacer inversión de impacto por parte de las empresas, ¿no? Esa respuesta proactiva realmente a día de hoy es hacer inversión de impacto, ¿no? Entonces luego ya la RSC pues, fue ganando mayor visibilidad a finales del siglo pasado y con el Pacto Global de Naciones Unidas en el 99, donde se aprobaron 10 principios súper importantes sobre derechos humanos, sobre trabajo, sobre medio ambiente, sobre gobernanza, pues se creó a partir de ahí ya un movimiento global de empresas sostenibles y de un montón de partes interesadas para que se pudiera vivir de una manera más estable y más próspera en el planeta, ¿no? Entonces yo diría que durante el siglo XX fueron las empresas, ¿no? Las que se fueron adentrando poco a poco en esa asunción de responsabilidad, junto con la gran toma de conciencia respecto a la sostenibilidad que se produjo en ese último cuarto de siglo, pues con todos los movimientos que estuvo empujando Naciones Unidas, ¿no? De las cumbres de la Tierra, las del clima, la cumbre del milenio, la cumbre del desarrollo sostenible, y todo esto, pues lógicamente hace que desemboquemos en el siglo XXI, también empujados por Naciones Unidas, por Kofi Annan en concreto, ¿no? Cuando invita en 2005 a un grupo de inversores institucionales muy grandes, de los más importantes del mundo, a unirse para desarrollar los principios para la inversión responsable, ¿no? Que ya se lanzaron en 2006. Entonces, estos principios que querían, pues querían introducir estos factores extrafinancieros, o sea, factores relativos al medio ambiente, a la sociedad y al buen gobierno, en la toma de decisiones de inversión. Entonces, nace en ese momento, ya digo, justo principios del siglo, año 2006, la inversión sostenible y responsable, y paralelamente la Fundación Rockefeller genera el movimiento de la inversión de impacto al pensar que había que implicar en mayor medida a los inversores en la solución de los problemas del planeta, ¿no? y por tanto pues con la sostenibilidad también, ¿no? Entonces para mí ese es el desarrollo, ¿no? O sea, primero empresas, siglo XX, finales del siglo XX se une la asunción de responsabilidad de las empresas con la sostenibilidad, continúa este movimiento responsabilidad más sostenibilidad hasta sentarse en 2006 con el nacimiento de la ISR formal con la aprobación de los principios de inversión responsable, ¿no? Que luego desembocan en los criterios ESG, y junto también con el nacimiento de la inversión de impacto en 2007, ¿no? Oye, Iciar, mira, en la diapositiva que se está mostrando veo que haces alusión a aprender de los errores pasados en el ámbito de la inversión. ¿A qué errores te refieres, por favor? Mira, probablemente el ámbito más temprano de aplicación de la inversión de impacto han sido las microfinanzas, ¿no? Y estas fueron criticadas muy duramente por defender que eran efectivas para conseguir la inclusión financiera para las personas desfavorecidas sin que hubiera evidencia de su impacto, ¿no? Entonces, la evaluación de impacto significa no hacer solo medición, ¿no? Significa además establecer una relación causal entre la intervención y el impacto, ¿no? Y exige estimar lo que se llama el contrafactual, que es decir lo que habría sucedido aún sin realizarse el proyecto, ¿no? Entonces, lo cierto es que esta evaluación, aunque sea muy, muy costosa y difícil a veces de implementar, creo que nos obliga a la inversión de impacto a desde el principio no solo conformarnos con dar información de indicadores, sino ir más allá y evaluar realmente que se ha generado ese impacto para que la inversión de impacto se construya de una manera sólida desde el principio y no caigamos en esos errores del pasado, ¿no? A eso me refería cuando hablo, ¿no? de evitar cometer esos errores, Luis.
Muy bien, también se puede leer en la diapositiva que planteas la inversión como vía de participación en la resolución de conflictos, de todo tipo de conflictos o quizá algún tipo en concreto. Pues mira, la verdad es que la inversión de impacto puede atender a la solución de cualquier problema social o medioambiental, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez se considera más que las oportunidades para hacer inversión de impacto donde están es en los fallos de mercado. Bueno, ya no es algo novedoso, esto ya, bueno, desde 2007 se investigaba y se hablaba sobre ello, ¿no? Pero es una toma de conciencia que ha habido por parte de quienes hacen inversión de impacto de ir allí donde el mercado falla en solucionar un problema, ¿no? Uno de los ejemplos más claros, de nuevo, es el de la exclusión financiera, ¿no? Que el mercado no era capaz de resolver a través de las instituciones financieras tradicionales y entonces las instituciones microfinancieras vinieron a poner solución a este problema, ¿no? Entonces, aunque parezca que los problemas clásicos del cambio climático, de la pobreza, de la desigualdad son los que más reciben inversión de impacto, bueno, hay un montón de ámbitos más, ¿no? De cuidado de la salud, de vivienda, de educación, de cultura, que también tienen y despiertan muchísimo interés para los inversores de impacto. Muy bien. Iciar, todos tenemos en la mente ya que antes de la inversión de impacto ya existía la filantropía, existían las ayudas al desarrollo por parte de los estados. Entonces, ¿por qué surge la inversión de impacto cuando ya aparentemente hay soluciones que estaban interesadas en resolver problemas similares? Pues mira, yo creo que el enfoque es diferente en cuanto a que parecía que tenía que haber una renuncia a la rentabilidad financiera cuando uno pretendía generar un impacto, ¿no? O sea, a contribuir a la solución de un problema, ¿no? De la sociedad al medio ambiente. Y lo que pretenden desde la Fundación Rockefeller cuando inician este nuevo tipo de inversión es implicar a los mercados financieros y a las inversiones financieras en la solución de los problemas, pero, insisto, sin que ello implique que tenga que haber una compensación por contribuir a generar impacto. Es decir, yo puedo también con mi dinero favorecer la solución de toda la problemática que haya a nivel social y medioambiental sin que ello suponga que yo tenga que renunciar a recibir una rentabilidad, cosa que habitualmente sucedía en el mundo de la filantropía, ¿no? O bien directamente se donaba el capital sin ni siquiera recuperar el capital, o bien sobre el capital que se ofrecía para realizar pues, cualquier tipo de acción social, se esperaba solamente la recuperación del mismo sin ningún retorno a cambio, ¿no? Entonces es una nueva modalidad que se pretende, bueno, pues con la que se pretende incluir un nuevo parámetro, ¿no? En la valoración de la inversión, que no solo sea rentabilidad y riesgo, sino además impacto, ¿no? Esa es la novedad que aporta la inversión de impacto, la principal novedad, diría yo. Muy bien. Iciar, ¿tenemos una definición de inversión de impacto oficial, aceptada globalmente o hay varias? Bueno, la verdad es que yo he visto bastantes, algunas la verdad incluso me preocupan porque creo que alejan lo esencial de la inversión de impacto. Yo diría que para ser fieles a la inversión de impacto tenemos que ver con qué sentido nace, ¿no? Y nace precisamente por lo que estábamos comentando, ¿no? Al plantearse cómo utilizar los mercados financieros para contribuir con el capital privado a solucionar problemas sociales y medioambientales que, si bien los capitales público y filantrópico, como tú decías antes, pues ya siempre estaban intentando solucionar, pues para contribuir también, ¿no? Para sumar a esos capitales. Entonces, para mí la definición probablemente que más se ajusta a lo que es inversión de impacto es considerarlo como una nueva forma de hacer finanzas en la que valorar de una manera conjunta rendimiento, riesgo e impacto es fundamental y que lleva de la mano el que los mercados financieros apoyen la solución a los problemas, ¿no? Esa sería para mí probablemente la definición más completa y más fiel a la esencia, ¿no? Con la que nace la inversión de impacto en 2007. Muy bien, y cierto, voy a pasar alguna pregunta. Los amigos que están conectados a la emisión las mandan a la cajita del chat. Yo, por organizarnos un poquito, os pido que las pongáis en la cajita de preguntas. Así no tenemos que estar pendientes de dos cajas. En la del chat tenemos una que dice: ¿es igual inversión de impacto a inversión social, Iciar? Bueno, inversión, mira, hay ahora mismo un montón de términos, Bueno, mira, para ponernos un poquito en situación y para ordenarnos la cabeza, ¿no? Porque no todos los que están acompañándonos a lo mejor tienen por qué conocer estos términos que estamos utilizando, ¿no? Mirad,
Yo diría que hay un antes y un después cuando en 2015 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué digo que es un antes y un después? Pues porque se convierten en la hoja de ruta, ¿no? Para un montón de inversores. Es decir, yo planifico mi inversión de acuerdo a un objetivo que alineo con esos ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empiezan a surgir un montón de términos, ¿no? Que muchas veces confunden. Y uno de ellos, a lo mejor, es inversión social, que es lo que podríamos decir de una manera a lo mejor un poquito más amplia, inversión sostenible y responsable, que a lo mejor es a lo que se refieren, ¿no? Nuestros oyentes, y que yo te diría que, a diferencia de la inversión de impacto, pues la inversión sostenible y responsable pretende contribuir a la consecución de los ODS. Lo que sucede es que no tienen como principio la medición y la evaluación del impacto que generan. También es verdad que cada vez se unen más estos campos, y aunque la inversión sostenible y responsable no nazca con la intención clara de medir el impacto, cada vez se dan más cuenta de que, como todo dentro de poco va a ser sostenible, todo el mundo va a querer hacer inversiones sostenibles, la diferencia entre unas y otras va a ser precisamente el ser capaz de demostrar que genera impacto. Por tanto, es muy probable que la inversión sostenible en muy poco tiempo se sume al carro de querer medir el impacto con las inversiones que hacen, pero no nacen concretamente, ya digo, pensando en solucionar un problema social o medioambiental, ni en medir el impacto como tal, cosa que sí forma parte del eje, ¿no?, de la inversión de impacto. Muy bien, hablas de medición y justamente tengo dos preguntas sobre ello. La primera de Miguel Ángel dice: a pesar de la evolución del concepto de inversión de impacto, seguimos comprobando que son muy pocas las iniciativas que miden ese contrafactual, entre comillas, que mencionabas. Se miden Sí. efectos, pero no impacto en la vida de las personas. Y la pregunta es: ¿qué haría falta para avanzar en esa medición? Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy oportuna y muy difícil de contestar también. ¿Por qué? Pues porque, como se estaba comentando antes, lo que se defiende desde el mundo del rigor, por así decir, de la academia, de la investigación, que pretende dar, por así decir, el ok a lo que se hace bien, ¿no?, en la práctica, es que hay que evaluar el impacto. Es decir, tenemos que conseguir demostrar que de verdad lo que estamos haciendo no se conseguiría, ¿no?, de otro modo, igualmente, sin que hubiera inversión de impacto. Y eso es lo que implica, ¿no?, el medir el contrafactual. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú haces evaluación de impacto, lo primero es costoso, cosa que, por tanto, no todos los inversores de impacto pueden asumir o quieren asumir como coste asociado a su inversión de impacto, ¿sí? Y por otra parte, no solamente es que sea costoso, sino que es que no te vale generar un tipo de evaluación estándar, sino que tienes que diseñar una evaluación de impacto ad hoc para cada proyecto de inversión, lo cual todavía es más complejo y todavía es más caro. ¿Qué sucede? Que como eso es tan difícil, ¿no?, de realizar, pues muchas veces nos quedamos en simplemente dar una serie de datos que nacen de los indicadores que hemos elegido para medir el impacto. Entonces se genera un vacío, ¿sí?, entre lo que me dice el indicador y la demostración efectiva de la generación del impacto. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en estos últimos años en la parte más científica, en la necesidad de utilizar datos e información cuantitativa para medir este contrafactual y para poder hacer evaluación de impacto. Pero parece que la tendencia va a incluir en esa evaluación información cualitativa, no solo cuantitativa, que si es verdad que a lo mejor esa información cualitativa no me permite ser tan riguroso en la información que capto, sí que por lo menos me da una idea de esas personas a las que yo les he pretendido dirigir la inversión de impacto, en qué medida se han visto beneficiadas gracias a mi inversión. Entonces, probablemente la introducción de esos métodos cualitativos y no solo uso de cuantitativos acercaría, desde mi punto de vista, la evaluación de impacto a la medición de impacto y casaría la exigencia científica con la exigencia de la práctica, ¿no? Es un poco mi visión. Muy bien, tengo otra pregunta de Leonardo esta vez. Dice: me extraña que en la definición no menciona la medición y gestión del impacto como condicionalidad. ¿Podrías compartir con nosotros, Itziar, tu punto de vista? Sí, o sea, como decía antes hablando con Luigi, hay varias de estas definiciones, y esta definición que hemos dado antes, que es valorar de manera conjunta rendimiento, riesgo, impacto, en la medida en la que dices que estás valorando
rendimiento, riesgo, impacto te exige valorar rendimiento financiero y rendimiento del impacto, te exige valorar el riesgo asociado a lo financiero y al impacto, y por tanto queda medido el impacto en sí mismo, ¿no? Es decir, efectivamente, supuestamente la inversión de impacto tiene sentido cuando tú generas un impacto positivo y que además es medible. Si ese impacto no es medible, es decir, no hay esa valoración conjunta de rendimiento, riesgo, impacto, no se da por válida esa inversión de impacto. Muy bien, Itziar, ¿se podría decir que existe una industria mundial de la inversión de impacto? Sí, o sea, realmente es sin duda una industria que está extendida por todo el mundo. O sea, son un montón de sectores diversos donde la inversión de impacto entra. Donde más millones se invierte es en energía, en servicios financieros, excluido microfinanzas, aunque también microfinanzas, no en este orden, pero también es uno de los grandes protagonistas de la inversión de impacto. En silvicultura y madera, en alimentación y agricultura, en cultura, en educación, en agua, saneamiento e higiene. Bueno, hay un montón de sectores y se extiende también por mercados no solo emergentes, que es donde siempre la mente se nos va más, ¿no?, a la solución de los problemas, sino que también hay inversión de impacto, y casi diría en la misma cuantía, en mercados desarrollados y en un montón de áreas geográficas, o sea, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Oceanía, el sudeste de Asia, en Europa, en África, o sea, en todo el mundo hay inversión de impacto, sí. ¿Tiene algunas características que definan a esta industria, algunos rasgos por los tipos de, no sé, jugadores, mercados o incluso, hay alguna pregunta al respecto, los instrumentos con los que se lleva a cabo la inversión? Sí, a mí lo que más me parece que es atractivo de esta industria es precisamente esa diversidad, ¿no? O sea, como os comentaba, no solamente geográficamente, ¿no?, sino que y no solamente invierten aquí gestores, ¿no?, de activos, sino también fundaciones, también instituciones financieras para el desarrollo, personas o inversores que pretenden rendimientos que sean más acordes a lo que el mercado da en términos de riesgo, otros, sin embargo, que se conforman con un rendimiento más por debajo del mercado. Diferentes tipos de activos, como me preguntabas ahora, Luigi. Bueno, por supuesto que tenemos los clásicos, dijéramos, ¿no?, de la deuda, tanto cotizada como privada, capital en acciones, igualmente tanto cotizado como privado. Tenemos híbridos, ¿no?, de deuda subordinada, acciones preferentes, etcétera. Y tenemos también instrumentos que son específicos de la inversión de impacto, que son relacionados con pago por éxito. Es decir, son un tipo de instrumentos en los que el inversor solo cobra cuando realmente se ha producido ese impacto positivo, ¿no? Que son los bonos de impacto social, los bonos de impacto medioambiental y los bonos de impacto para el desarrollo, ¿no? O sea, que incluso en términos de tipos de activos tenemos un montón de tipos de activos, tenemos un montón de objetivos de impacto, tanto la gente se centra en impacto medioambiental como en impacto social. Según el último estudio de Jim, el 60% se enfocaba en ambos, ¿no?, tanto en impacto social como medioambiental. Y se guiaban, la mayor parte de ellos, más de un 70%, por los ODS, que, como os decía antes, se han convertido en la hoja de ruta, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría la diversidad es para mí una característica muy, muy, muy destacable de la inversión de impacto. Y la otra característica que diría ahora mismo es la estandarización, que va un poco al hilo de la otra pregunta que respondíamos antes de los sistemas de medición, ¿no? Porque hace 10 años en la inversión de impacto, pues cada uno, por así decir, hacía la medición y la valoración del impacto generado a su modo, ¿sí? O sea, era muy normal cada uno generar su propio modelo, ¿sí?, su propia metodología de valoración, patentar esa metodología de valoración, y nos damos cuenta, según avanzamos en los años, que eso no es lo que el mercado demanda. Lo que el mercado demanda cada vez más es precisamente que podamos armonizar esas métricas. ¿Para qué? Pues para que podamos todos comprender un informe de impacto, para que podamos comparar entre sí inversiones, ¿no? Y entonces, en esos marcos externos, pues quienes tienen más protagonismo, los que van, por así decir, estando a la cabeza, son los indicadores que ofrece Naciones Unidas a través de los ODS, Jim con una también taxonomía de métricas enorme que ha creado, de más de 600 métricas,
Y yo diría también, destacaría lo que está haciendo desde hace tiempo ya Impact Management Project en cuanto a definir las 5 dimensiones para gestionar y medir el impacto, que ya son muy conocidas, ¿no? Y que también lo que hace IMP es calificar, ¿no?, las diferentes inversiones por el grado de compromiso del inversor, ¿no? Entonces yo te destacaría esto, Luis, esas dos, la diversidad y la estandarización en la valoración del impacto, ¿no? Perfecto. Te voy a pasar otra pregunta que nos envía Julián Martínez. Dice, ¿tiene relación la inversión de impacto con la taxonomía verde? Bueno, la taxonomía verde, a ver, podríamos decir que lo medioambiental va más avanzado en la definición de métricas que lo social. Es decir, como os comentaba, Naciones Unidas no se conformó con bueno, pues decir cuáles eran los ODS y que había que trabajar por cumplirlos, sino que fue definiendo para cada ODS una serie de indicadores que yo, como inversión de impacto, podía utilizar para ver en qué medida yo estaba generando impacto, ¿no? Lo mismo hizo IRIS con esas métricas, pero en lo medioambiental parece que es todavía más sencillo porque es más fácil, por así decir, en muchas ocasiones lo cuantitativo que en lo social, porque como os comentaba antes, está muy bien que queramos medirlo todo con datos, que tenemos cierta obsesión también en la ciencia con lo cuantitativo, pero muchas veces la información que nos proporcionan los beneficiarios de un determinado programa, por tanto información cualitativa, puede ser tremendamente útil a la hora de interpretar esos datos cuantitativos, ¿no? Por tanto, sí, la taxonomía de verde son métricas también que aportan para la medición del impacto medioambiental y yo diría que, bueno, pues tratamos también en lo social de generar esas métricas, pero como comentaba, pues deberíamos no conformarnos en lo social solo con las métricas, sino aportar también información cualitativa desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien, fenomenal. La siguiente pregunta que te quiero hacer, y a lo mejor tienes alguna diapositiva preparada, es si existe y qué se entiende por el ecosistema de la inversión de impacto. Sí, mira, en la sexta diapositiva os he puesto como una foto, por así decir, para que veamos un poco lo complejo del ecosistema. A ver si podéis ponerla y así a lo mejor pues, nuestros participantes se sitúan un poquito Vale, más, de manera más... Eso es, mis compañeras ya están en la sexta, ha dicho Iciar, me parece. Sí, exacto. Siguiente, Ahí es otra donde os más. he puesto Ahí, exactamente, esa la es. foto del ecosistema. Pues mira, cuando decimos ecosistema, nos estamos refiriendo a todo el conjunto de actores, de mecanismos, de instituciones que permiten precisamente que exista la inversión de impacto, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me llama la atención en la inversión de impacto es que ese ecosistema exige un importante trabajo de colaboración, ¿no? O sea, no es que sean elementos aislados, sino que como veis en esa foto, en esa imagen que os he puesto a posta, veis que hay flechas que relacionan todo con todo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que nos sitúe, puede ser que una administración pública esté interesada en resolver problemas a través de la inversión de impacto, ¿no? Entonces, podría poner en circulación sus propios fondos, pero está a la orden del día el utilizar fondos o bien de instituciones financieras para el desarrollo o de fondos europeos para ganar, ¿no?, en alcance con esa intervención que va a hacer. Y a su vez un gestor de un fondo privado de inversión podría recibir fondos de estas instituciones públicas para invertirlos en empresas sostenibles y para ello nutrirse no solo de ese capital institucional, sino también de capital privado e incluso aliarse con otras entidades que faciliten el generar el impacto para esas empresas participadas, ¿no? Entonces, es un ecosistema donde todas las partes que intervienen realmente se relacionan y trabajan de una manera muy estrecha y es un trabajo muy interesante para analizar y para conocer. Hay diferentes agentes que intervienen, bueno, desde las empresas sociales. A ver, aquí es un poco también confusa la terminología porque estamos habituados a que la empresa social es la que tiene ese fin, ¿no?, de contribuir a los problemas sociales. La medioambiental igual. Pero luego el concepto de empresas sostenibles también se ha metido en el ámbito de la inversión de impacto, pero también se está usando en el mundo de la ISR, de la inversión sostenible. Entonces, bueno, pues para que nos ubiquemos mejor con la terminología, ¿no? Entonces estarían las empresas sostenibles, sociales, medioambientales, estarían los inversores de impacto, que son los que aportan el capital,
Estarían los intermediarios, gracias a los que ese capital de los inversores llega hasta esas empresas sociales, medioambientales y sostenibles, ¿no? Y tendríamos al gobierno y a las administraciones públicas que intervienen en definir programas y en aportar fondos, y por supuesto la implicación de la sociedad y del medio ambiente, ¿no? Precisamente en hacer posible la inversión de impacto. Todo ello conformaría o serían los principales actores de la inversión de impacto, Luis. Muy bien, Itziar, a tu juicio, ¿cuáles serían las claves para el éxito de la inversión de impacto? Bueno, yo te diría dos, ya hemos hablado un poquito de ellas, no me voy a entretener más. Una es la de, como os comentaba antes, para que tengas éxito en la inversión de impacto tienes que identificar claramente dónde hay un fallo en el mercado, ¿no? Para dirigirte a la solución del mismo, pues muchas veces gracias a la innovación y a la tecnología, ¿no? La segunda clave, también hemos hablado de ella, es la necesidad, la importancia no solo de medir, sino de evaluar el impacto, ¿sí? La tercera sería, para mí súper importante, lo que he llamado ahí en la slide, caminar junto a la empresa participada, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que para que de verdad se creen sinergias con la entidad participada, o sea, con esa empresa en la que estás invirtiendo fondos y que esa empresa va a utilizar esos fondos para solucionar ese problema social o medioambiental, para que haya sinergias, tanto el inversor como la empresa tienen que remar en la misma dirección, ¿no? Y minimizar los riesgos que puedan surgir. Hay una para quien le guste leer, ¿no? Algún paper sobre este asunto. A mí hay unos autores que me gustan mucho, que son Agrawal y Hawkers, que tienen un estudio de 2019 donde dicen que es importante no solo saber si la empresa contribuye con su naturaleza social o medioambiental a los ODS, sino que es súper importante para que haya éxito ver si hay una intencionalidad, o sea, que el modelo de negocio sea fundamental para generar ese impacto. Dos, que haya adicionalidad, o sea, que lo que hace la empresa realmente no vaya a ocurrir de otro modo, sin la intervención de la empresa. Y también medir si es posible que se generen impactos negativos, ¿no? Y cómo se puede hacer para paliarlos, para mejorarlos. Por eso es súper importante que inversor y empresa caminen de la mano desde el principio, desde que se define el proyecto con cara a generar un impacto hasta el final, ¿no? Y yo diría que la cuarta clave para mí es tener el apoyo de gobiernos y de reguladores. Para mí es básico seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Y hay un informe muy interesante de Robeco que ha publicado hace poco. Robeco hace más inversión sostenible, pero Robeco es de los que defiende que dentro de poco la sostenibilidad no va a pasar sin medir el impacto, ¿no? Entonces también están interesados ellos en esto, ¿no? Y Robeco dice que las autoridades reguladoras y los gobiernos no solo es que estén interesados en vigilar lo que están haciendo los administradores, ¿no? De las inversiones, sino que también lo que quieren es utilizar el financiamiento sostenible como una herramienta para impulsar ese impacto y para dar forma real a la inversión de impacto, ¿no? Entonces, yo diría que en Europa, por ejemplo, cómo se están definiendo el uso de los fondos de la Next Generation que se están utilizando para salir de la crisis, con ese afán de apoyar desde la sostenibilidad a la recuperación económica, me parece que es fundamental, que es básica, yo te diría. Oye, Itziar, ¿crees que el público que está viendo este vídeo puede hacer algo por ayudar a promover la inversión de impacto? Quizá acciones cotidianas que tengan un efecto grande. Pues mira, la verdad es que yo creo que somos todos, o sea, la verdad, como sociedad muchas veces exigimos a otros que hagan cosas de las que no nos damos cuenta que nosotros también tenemos mucho poder para poder influir en ellas, ¿no? Entonces, yo veo el papel que podemos hacer nosotros desde la sociedad desde tres ángulos, ¿no? Como inversores es que nos lo están poniendo a la mano, o sea, nos están diciendo que ya podemos financiar nosotros, contribuir con nuestro dinero a financiar la solución de los problemas, ¿no? Y yo, por tanto, ya no tengo excusa, por así decir, para no hacerlo. Es decir, si yo quiero realmente favorecer que la sociedad y el medio ambiente funcionen de una manera mejor, más sostenible, yo puedo poner mi dinero para ello. Por tanto, como inversores ya lo tenemos muy fácil, tanto con la ISR como con la inversión de impacto, ¿no?
Pero yo diría que podemos ir más allá y añadir también que como contribuyentes nosotros muchas veces estamos no asumiendo la responsabilidad que nos toca en cuanto a la exigencia al Estado de transparencia y de rendición de cuentas, es decir, de saber realmente qué se está haciendo con nuestro dinero y qué se está consiguiendo gracias a nuestro dinero. Entonces, por una parte podríamos exigir eso a las administraciones públicas y por otra parte creo también que deberíamos ser más honestos con nosotros mismos a la hora de no protestar tanto por la corrupción cuando nosotros, cuando tenemos que llevar a cabo nuestras propias actuaciones, pues no somos tan estrictos con nosotros mismos como cuando pues aceptamos que nos realicen una reparación en casa sin IVA, cuando permitimos que nuestros hijos piensen que la educación o la sanidad son gratuitas y que no pasa nada por repetir curso. Es decir, nosotros también tenemos que ser consecuentes con el uso que hacemos de los fondos públicos, puesto que es dinero que también es nuestro, ese dinero que hemos puesto ahí, ¿no? Y el tercer ángulo para mí sería el de los consumidores. O sea, la responsabilidad como consumidores para mí es básica porque si nosotros realmente empezamos a consumir de una manera clara, apostamos por empresas que son sostenibles, por empresas que están respetando el medio ambiente en su producción y están favoreciendo el buen trato, el buen gobierno dentro de sus empresas, nosotros lo que vamos a hacer es dar más cabida en el mercado a esas empresas. Y si penalizamos a aquellas marcas que están haciendo todo lo contrario, cada vez tendrán menos cabida esas otras empresas en el mercado, esas empresas más perjudiciales. Por tanto, como consumidores, yo creo que también está muy bien el pararnos a pensar en qué consecuencia tiene el dinero que yo pongo cada vez que me compro una camiseta, cada vez que voy a hacer la compra diaria al supermercado, etcétera, ¿no? Creo que podemos hacer mucho como sociedad, porque si desde abajo nosotros exigimos, entonces el cambio va a ser gradual hacia arriba también. Muy bien, Itziar, tengo unas preguntas que se han ido acumulando, te las voy a ir planteando hasta que nos digan basta, ¿vale? Porque sé que tenemos un sorteo de libros y cosas muy chulas para finalizar. Mira, la primera es de Enrique, te dice, tengo 57 años, estoy prejubilado y vivo en Las Palmas. Aspiro a ser un modesto inversor de impacto y en ello estoy. ¿Me recomendarías hacer el máster de inversión de impacto, aunque no me vaya a dedicar profesionalmente a ello? Fíjate, hablábamos de hacer cosas en nuestra vida diaria, hasta un máster y todo. Pues mira, Enrique, la verdad es que me encantaría porque siempre decimos que en el máster cuanto más variado y más, sí, más variado, ¿no? Y yo diría no solo variado en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a rango de edad, es el público que tenemos, más rico es, ¿no? Más se genera al final. Y yo te diría que yo creo que es un momento que está desde la educación abierto a todo el mundo. O sea, yo creo que todos tenemos la oportunidad de contribuir, ¿no? A sumar a la inversión de impacto. Mira, la verdad es que hay una generación ahora mismo que es probablemente muchos de los que estáis escuchando nos pertenezcáis a ella, ¿no? Que son millennial y centennials que dicen que ya traéis puesto ese chip de que lo que consumís queréis que sea acorde a vuestros valores, pero yo sé que hay otras personas que no somos de la generación de estas generaciones más recientes, sino de los 40, de los 50, de los 60, que también queremos poner nuestro dinero allí donde están nuestros valores, ¿no? Entonces, el máster, pues lo que te invita precisamente es a conectar con la necesidad, ¿no? Para el desarrollo económico de este tipo de inversiones, de la inversión de impacto, cómo se está manejando todo el mundo de la inversión de impacto, qué actores fundamentales vienen allí a contarte qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo hacen los procesos de valoración, de due diligence, cómo están contribuyendo en las nuevas tecnologías, haces talleres. Entonces, para mí lo más rico del máster es empaparte de la industria, estando, vamos, cara a cara con los primeros actores de la misma, ¿no? Son los que te van a explicar y te van a hacer entender todo el mundo de la inversión de impacto. Así que ojalá te tengamos allí con nosotros. Ojalá, claro que sí. Martín Fernando te pregunta, teniendo en cuenta que la mayoría de los fondos ISR son de exclusión, ¿cómo favorecemos la transición a modelos best in class o engagement and voting? Pues mira, yo te diría que cada vez, mira, el otro día vino precisamente a dar clase al máster Armando Fandos, que es el responsable de filantropía en CaixaBank, ¿no? Y es una de las personas, Armando, que ha participado en acercar a los clientes de Caixa al fondo de inversión de impacto de Gawa Capital, el último fondo que han lanzado, que es el fondo Uruma. Y si bien lo que tú dices es cierto,
es más cierto años atrás que ahora. Es decir, lo que nos explicaba precisamente Armando es que cada vez el mercado considera que simplemente una estrategia de exclusión, o sea, no invierto en armamento, no invierto en tabaco, en prostitución, etcétera, es muy fácil esa estrategia, y que cada vez el mercado premia más estrategias más elaboradas. Por tanto, cada vez yo te diría que se está apostando más por fondos donde se eligen esas empresas que cotizan en índices bursátiles sostenibles como el Dow Jones Sustainability, el FTSE4Good, que me están diciendo ya que esas empresas están apostando por la sostenibilidad y cumpliendo los criterios ESG. Entonces, a partir de ahí se hace una selección con datos que ya están ofreciendo numerosas empresas, ¿no?, relativos a sostenibilidad, y se hacen selecciones muchísimo más elaboradas que una simple estrategia de exclusión, ¿no? O sea, soy fondo de sostenibilidad o fondo sostenible porque no invierto en armamento tal. No, ya no me vale eso. Ya, o sea, dame una estrategia más elaborada de cómo tu fondo realmente está apostando por la sostenibilidad, ¿no? Incluyendo, ya digo, pensando en estas otras inversiones que son más, que apuestan más claramente por el impacto, como es la inversión de impacto, ¿no? Muy bien, otra pregunta en este caso de Teresa. ¿Qué opinas de las Impact Weighted Financial Accounts? ¿Queda mucho tiempo para que la mayoría de las empresas incorporen estas cuentas en sus estados financieros? Mira, yo te diría que hay un montón de metodologías, ¿vale? Hay un montón de metodologías para medir el impacto. Y ahora parece que cada vez que sale una nueva, bueno, es como si estuviéramos esperando, ¿no?, que fuera la panacea que nos diera la solución a esa armonización que comentaba antes que todo el mundo desea, ¿no?, que se produzca en este mundo de la medición. El esfuerzo que está haciendo Harvard con este tipo de cuentas es lógicamente loable porque es importante, pero no es la solución solamente. Es decir, ellos están intentando averiguar cómo dentro de las normas tradicionales de contabilidad y finanzas podríamos incluir el impacto. Es algo que es muy complejo, que no parece nada fácil, que ya tenía, por así decir, como un antecedente en una metodología que desarrollaron a través de SASB, SASB, por si queréis buscarlo, y que van avanzando, van investigando en cómo hacerlo, pero todavía no está claro. O sea, no es simplemente que yo utilice esta metodología de Harvard para hacer medición lo que me va a dar la solución al problema de la medición, porque no va a poder abarcar todo lo que implica la medición de impacto, lo que se está haciendo con esta metodología de medición que está desarrollando Harvard. Muy bien, me dice mi compañera Brezo que en un minutito entra ella para seguir con el final de la presentación. Iciar, el libro blanco de la inversión de impacto, ¿dónde se puede encontrar para los interesados, por favor? Pues mira, lo publiqué en Amazon precisamente y a un precio muy asequible porque el único interés que tenía con el libro era expandir la industria, ¿no? O sea, que más gente se enterara de una manera rigurosa de lo que era la inversión de impacto, que se animara a formar parte de ello, con lo cual simplemente entrando en Amazon y poniendo libro blanco de la inversión de impacto, ahí mismo lo tenéis. O sea que muy sencillo. Estupendo. Pues nada, Brezo, te cedo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos de nuevo. Espero que haya quedado más claro que nunca lo que es la inversión de impacto. Y si queréis, esto es una novedad, no lo hemos hecho nunca, pero queremos retaros, a ver qué os parece. Queremos lanzar un test para ver quién son los 3 ganadores del podium que se llevarán 3 libros blancos de la inversión de impacto. Entonces, bueno, os voy a poner por el chat el link de Quizzes, se llama la plataforma, y en la que tenéis que poner un código, que os paso también por el chat, y ahí os pedimos, es verdad que normalmente la gente pone nombres muy, pues bueno, muy creativos, pero en este caso lo que os voy a pedir es que pongáis un nombre, bueno, vuestro nombre y apellido, y así de esta manera sabremos quién ha sido el ganador, y por el chat os pediremos con el nombre y apellido que nos paséis vuestros correos, si nos importa, para ya luego proceder a la gestión del envío de esos libros. Entonces, voy a pasaros el link que podéis ir escribiendo, se llama joinmyquiz.com por el chat.
Yo os animo a que participéis, que con todo lo que hemos dicho ya veréis que son preguntas muy facilitas, ¿vale? Vale, aquí está, os estoy dando el link y el código ahora mismo. Entonces, en cuanto entréis el código, ya podéis poner vuestros nombres. ¿Lo estáis viendo todos por el chat? Fenomenal, veo que sí. A ver cómo estáis esta mañana de rápidos y ágiles. Venga, ánimo. Van a ser 12 preguntas muy sencillas, pero se busca esa rapidez, 20 segundos por pregunta. Ya veo, me están saltando las alarmas de que os vais conectando. Fenomenal, vamos teniendo 26 personas, 30. Bueno, esto se pone competitivo. Se está poniendo la cosa intensa. Vamos teniendo, os voy comentando, vamos teniendo a Jorge Peben, que está en la clasificación 1. Tenemos a Macarena MP en segundo puesto. Ahora ha crecido Elvira Vilche, se pone en posición 1. David se está riñendo el puesto 1 también con Elvira. Veo que también Félix se suma. Os voy a compartir pantalla para que veáis cómo se está poniendo la cosa. Sí, sí, gracias, Brezo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Estamos viendo aquí el podium que se está riñendo. ¡Qué bien! Elvira, vas ahí en camino y de repente Nicte se pone en posición 2. Lucía Gómez, ay, qué pena, te he pillado tarde. Esto es un poco locura, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Bueno, se está riñendo. Elvira, agárrate que pierdes posición. Yo estoy viendo ahí a nuestros alumnos luchando por el podio. A Inés, Sharon, Adrián, le he visto también por ahí. ¡Ánimo, chicos! Bueno, creo que podemos ir finalizando. Bueno, como veis, tenemos a 3 ganadores. Os comparto. No sé si podéis ver a los... Bueno, aquí hay 3 ganadores, ¿los podéis ver? ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Tenemos a, lo voy apuntando, Inés Funes. Inés es del máster, sí. Tenemos a Nicte y a Elvira en tercer puesto. Pues enhorabuena a todos los participantes, habéis estado muy bien, ahí rápidos y ahí ha sido reñido, como a mí me gusta. Si queréis poner por el chat los 3 que acabo de mencionar, vuestros correos electrónicos, se quedará aquí a nivel interno, no habrá difusión de estos correos. Los pasáis por el chat y ya me pongo en contacto con vosotros para haceros llegar esos super libros blancos de la inversión de impacto. Qué bien, qué divertido. Muchísimas gracias por participar, que esto la verdad que ha sido un poco la parte más dinámica y gracias por la conversación también previa, Luis Alberto e Iciar, que ha sido un placer escucharos y aprender todos los días algo nuevo.
Un gusto con vosotros, la verdad, y con la gente, que me ha encantado que hubiera tantas preguntas, y con el Kahoot, derivado ya de la deformación de hacer test de profesora. Pero mira, muy chulo esta dinámica. Muchísimas gracias. La verdad que sí, ha sido todo idea de Iciar, que lo quería hacer más dinámico en vez de un sorteo por redes sociales. Creemos que era la mejor forma de, bueno, pues de haceros participar. Así que si os ha gustado, que sepáis que es la plataforma Quizzes, muy sencilla, y para juegos, para todo tipo de test se puede usar. Muchas gracias. Y nada, Luis Alberto, te dejo finalizar la súper conversación que hemos tenido previa. Bueno, solamente me queda agradeceros a todos la presencia, que nos hayáis acompañado hasta el final. De nuevo, gracias a Brezo, a la Fundación Open Value, por invitar a Value School a participar en este proyecto. Somos, al fin y al cabo, proyectos hermanos y está muy bien que hagamos cosas juntos. Y Iciar, bueno, pues oye, otro día a lo mejor te tenemos aquí en físico, en la sede, cuando nos dejen reunirnos, porque bueno, por ahora hay que utilizar la tecnología para hacerlo en remoto, pero está mucho mejor cuando nos vemos aquí las caras y el tú a tú en persona. Así que quedas emplazada para la siguiente ocasión que haya, ¿de acuerdo? Bien. Muchísimas gracias, Luis, y a ti, a Brezo, Open Value, a toda la estructura. Muchas gracias por el apoyo. Estupendo. De nada, es un placer. Bueno, amigos, pues hasta la próxima. Ya sabéis, el libro blanco, aquí lo tenéis. Los agraciados ya lo leeréis por regalo nuestro, y los que no, a comprarlo desde Amazon. Hasta entonces, adiós. Hasta luego.